Bienvenidos a una edición más de Conversatorios en el Colegio de Sinaloa. Esta es una producción de El Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos y Bibliotecas. Conducirán, como es costumbre, el maestro Carlos Azueta Manjarres y quien les habla, Gerardo Osornio. En esta oportunidad estaremos conversando con el doctor Wilfrido Llanes Espinosa con el tema Archivos, Fuentes e Historia, la necesidad del archivo, el caso del archivo de la Catedral de Nuestra Señora Basílica de El Rosario y también fuentes para el estudio de la religión y la religiosidad en Sinaloa. El doctor Wilfrido Llanes Espinosa es profesor de tiempo completo en la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, misma institución en la que cursó su licenciatura y también su maestría en Historia. Tiene doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia en la Universidad de Guadalajara. Ha sido becario en diversos programas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2012. Ha sido ponente en varios congresos locales, nacionales e internacionales con temáticas relacionadas a la Iglesia y la religiosidad, entre otros temas. Ha publicado artículos sobre la Compañía de Jesús y la relación de la Iglesia y las autoridades civiles y temas afines. De 2017 a 2019 coordinó las tareas de ordenación del archivo de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario y actualmente coordina la colección digital de fuentes históricas Sinaloa, Historia y Religión. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Wilfrido Llanes Espinosa y también le cedo la palabra y le doy la bienvenida también al maestro Carlos Azueta Manjarres. Gracias, Gerardo, y muchas gracias también a ti, Wilfrido, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este programa, Diálogos en el Colegio de Sinaloa, que estamos llevando a cabo con la intención de llegar e informar a mayores audiencias. Yo sé que tú has estado trabajando y coordinando un equipo que significó el rescate, la organización y la mejor descripción para el uso del archivo de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario. En un año en el que a nivel federal acaba de ser promulgada y aprobada la Ley Nacional de Archivos y su similar aquí en el Estado, los archivos comienzan a adquirir relevancia y como siempre debieron de haberla tenido, pues, y hay una cierta preocupación ahora ya muy concreta por parte de las autoridades para que cada una de las dependencias organicen sus propios archivos, si tú quieres, con fines de transparencia, pero el producto final podrá ser la posibilidad de contar con fuentes para la historia, mejor organizadas y sobre todo también mejor conservadas. En esta ocasión, y en base a tu experiencia, nosotros quisimos invitarte para que nos hablaras de dos temas principales. Una, de la necesidad del archivo para el historiador como fuente primaria, y también el proyecto que tú coordinas y diriges de la creación de fuentes para la historia de la religión y las religiosidades en Sinaloa. Por lo mismo, nos gustaría que ampliaras esta información, nos informaras cuáles han sido los avances de esos dos proyectos en los que tú has participado y coordinado. Bienvenido y tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y no quisiera iniciar sin antes, primero que nada, felicitarles por esta oportunidad, por este espacio que ha abierto el Colegio de Sinaloa para, en este caso, inquietudes como las que se acaban de reseñar. Y por otro lado, aprovechar esta oportunidad para justamente hablarle de estos avances en ambos proyectos que si bien pareciera que se embonan perfectamente en el caso de la Ley General de Archivos, pues como se tratará de exponer en algún punto del diálogo, pues tiene que ver más que nada con el quehacer del historiador y qué bueno que los tiempos puedan ser mejores para los archivos y para quienes de ellos podemos aprovecharnos en el mejor de los sentidos. Y pues bueno, voy a
voy a compartirles una proyección para darle una mejor secuencia a este diálogo. Esperemos que podamos, a ver, compartirlos. Se los voy a pasar. Bueno, pues estos son, como se mencionaban, dos cuestiones que en esta oportunidad me interesa poner en diálogo con ustedes y con el público que los ve y que los escucha. Y iniciaríamos con lo que he querido llamar la necesidad del archivo, una necesidad que claramente tiene que ver con el quehacer del historiador. En este caso, cuando uno, ya me refiero a la práctica de hacer historia considerando el archivo como parte fundamental de este quehacer, al concluir o al ir avanzando en un proyecto que incluye estas visitas a los archivos, uno si se reuniese y conversara sobre esta experiencia en el archivo, prácticamente podríamos coincidir en tres aspectos fundamentales. En evaluar en qué estado físico se encontraba la documentación que hemos consultado, en la calidad de ordenamiento y catalogación de estos documentos, y si el espacio era el adecuado para realmente realizar esta tarea de investigación. No es difícil que la mayor parte de quienes pudiéramos sentarnos a dialogar al respecto concluyéramos que no hay mayormente catálogos, que no hay un espacio adecuado y que la organización tiene determinadas carencias, por no decir importantes carencias en su organización. Entonces, en México, en términos muy, muy amplios, podríamos decir que es una problemática generalizada. Son pocos los archivos estatales, municipales y eclesiásticos que reúnen estas tres características en positivo, y particularmente en el caso de Sinaloa, el panorama no es el deseable. No obstante, en esta oportunidad no se trata de ver el vaso vacío, sino de buscar soluciones, o es lo que hemos intentado, al problema para enfrentar dificultades, las dificultades que uno mismo como historiador, como investigador, va encontrando en su, digamos, en su tarea, en su trabajo. Entonces yo quisiera ver el lado positivo dentro de la enorme complejidad que representa la dificultad de trabajar en archivos que no tienen las mejores condiciones para ejercer el oficio. Como dice por ahí, medio dicho, de la nada, nada surge. Quisiera hacer un poco brevemente la historia de cómo fue que se desarrolló la idea, principalmente, de organizar. Hay que hacer la diferencia entre organizar y, ¿cómo se me escapa de momento la palabra técnica que se utilizan? Bueno, ahorita voy a volver a ese punto, de todas maneras. Me enfoco en este punto hacia lo que es el cómo fue que llegamos, después de algunos intentos fallidos, a entrar al archivo, que voy a llamar de catedral para no decir todo el título en extenso de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Me referiré al archivo de catedral. Entonces, de la nada, nada surge. La oportunidad de trabajar en este archivo, que más adelante lo van a ver en las condiciones en que se encontraba, pues surgió del entonces rector de catedral, el presbítero José Francisco Rendón Guzmán, quien se dio a la tarea de tratar de contactar a personas que pudieran realizar una tarea
de organización del archivo de catedral. Sí. Entonces veamos un poco en imágenes las condiciones en que se encontraba este archivo. Vamos a ir viendo cómo estas primeras imágenes nos muestran la diferencia de lo que ahora es el archivo de catedral. Pero vamos empezando, ahora sí que como dicen, por el principio. Cuando tú dices, Willy, que se les pidió organizar, a lo mejor este archivo del que nos estás hablando ya estaba de alguna manera organizado, pero el trabajo de organizar, de escribir y catalogar es mucho más complicado y involucra trabajo especializado con resultados muy diferentes. ¿Es así? Sí, en buena medida es una cosa y la otra. Organizar, en realidad tendría que decir organizar y reorganizar, Claro. porque efectivamente ya había una catalogación, más bien una ordenación del archivo, pero habían muchos libros, mucho material que no estaba considerado en esta primera organización. Entonces implica, para corregir, una cosa y la otra. Sí. Reorganizar y más bien ordenar, ahora sí que juntar, amalgamar lo que había con lo que no estaba considerado en principio. Sí. Y eso lo podríamos también platicar un poquito más a detalle si hay oportunidad. En este caso, esta es la parte, en la imagen tenemos la parte que ya se había organizado en algún momento, que esta catalogación proviene del Archivo General de la Nación. A nivel nacional, en los años 80, hubo una especie de campaña nacional para catalogar, organizar y catalogar archivos eclesiásticos, y hubo otro a nivel municipal, que es desde el 87, para hacer lo mismo, organizar y catalogar archivos. En este caso, los eclesiásticos correspondieron a un proyecto distinto. Entonces, en imagen tenemos las condiciones en que estaban buena parte de estos materiales previamente catalogados en los 80s. Vamos a ir viendo algunas imágenes de este panorama que nos encontramos en una primer visita que realizamos ahí a las oficinas de catedral, las oficinas administrativas, en donde se encontraba este material y en donde pudimos tener un primer acercamiento con el archivo y con las propias autoridades, donde se nos expuso la inquietud de mejorar las condiciones y el escenario de este archivo. ¿Tú recuerdas el año de la documentación más temprana que encontraron en uno o en otro de los ramos documentales? Sí, aunque realmente se trata de un poco de cuartillas, corresponde a 1675. Pues eso. Pero son, como decía, son solamente unas cuantas cuartillas, pero esa es la fecha, como le llaman, extrema. La fecha extrema inicial y la fecha extrema de cierre del archivo fue de 1953. Ok. Que realmente nosotros solamente queríamos enfocarnos a la parte colonial. Sí. Pero como se indica en la fecha extrema de cierre, pues no corresponde a la época colonial. No. Y eso tiene que ver con la inquietud del propio ex rector de catedral, quien hubiese querido que le resolviéramos todo el material que tienen ahí a disposición, y que terminó siendo así. Rebasamos la época colonial y nos vinimos prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XX, que implicó duplicar o casi triplicar el trabajo que inicialmente habíamos proyectado, y que en realidad se trata de etapas. No hemos concluido, hay que decirlo anticipadamente, el trabajo, porque en efecto no solamente es organizar y restablecer, como se dice técnicamente, pues puede significar un trabajo menos complejo que catalogar.
Y Sí. nosotros nos hemos propuesto catalogar todo el archivo, pero hay que entender que esto va a implicar no un año, ni 2 años, ni 3, sino varios años más, porque en principio no tenemos tantos recursos humanos. Ujú. Hay que primero tener en cuenta que se requiere para la época colonial conocer de paleografía. Sí. Si nosotros queremos un catálogo realmente riguroso, como lo hemos proyectado, más adelante vamos a ver unas 3 fichas de lo que hemos tenido como modelo para avanzar en esa catalogación, pues se requerirá de recurso humano que nosotros como profesores de la Facultad de Historia tratamos de generar ahí y de llevar o de canalizarlos, en este caso, hacia el proyecto de catalogación del archivo. De acuerdo. Entonces, trataremos de que vaya fluyendo lo más ágil posible este proceso, pero de momento vamos un poco más atrás para incluso quisiera cerrar la participación de este proyecto con esto que se acaba de mencionar. Entonces, no voy a detallar anticipadamente con lo que quisiera cerrar esta parte. Entonces, continuamos viendo el estado de algunos de los materiales. No todos estaban así, hay que señalarlo. Nosotros en esa primera visita nos enfocamos en tomar imágenes sobre lo más dañado. Por eso se ha estado observando lo que más daño presentaba Sí. del material que encontramos, porque era lo que mayor preocupación nos generaban. Ujú. Entonces, seguimos viendo. Entonces, a partir de esta primera reunión, encontramos que el material, en efecto, podía ser, digamos, canalizado hacia una mejora, pero en principio teníamos que trasladarlo a un espacio adecuado para trabajar. Si se dan cuenta, estamos en las oficinas administrativas de Catedral. Ahí, en definitiva, no podíamos trabajar. Entonces solicitamos inicialmente que se nos eh, facilitara un espacio para desarrollar este trabajo. Y así fue. Si bien no fue el mejor espacio, porque estamos hablando de que los tiempos en los que empezamos a trabajar eran en pleno verano. Y ustedes saben que el verano culiacanense eleva los 40 grados y más con batas, googles, cubrebocas y sin ventilación. Sí. Entonces, llegamos a estar prácticamente a 50 grados trabajando Sí. pero vamos paso a paso. Entonces empezamos a trasladar el material que originalmente se encontraba en las oficinas administrativas hacia este espacio. Así estaba el material en las oficinas y había inicialmente que, pues ahora le dicen, como dicen incorrectamente, higienizar o cómo le llaman ahora con esto de la pandemia, Sanitizar. Sanidad. sanitizar, ¿no? Entonces nosotros realmente nos enfocamos en desinfectar todo el espacio, Claro, es lo correcto. desde el polvo hasta cualquier otro bacteria que pudiera eh, integrarse al documento, que de por sí ya venía bastante infectado. Entonces, había que evitar una, una segunda infección. Entonces, aquí fue en donde, a como pudimos, ordenamos el material que trasladamos de las oficinas a este pequeño cuarto, que en su momento fue una habitación, en donde se hospedaban las visitas en la casa cural, ahí de Catedral. Entonces, en este primer escenario, como ven, todos llenos de polvo, se encontraban las cajas dañadas, por supuesto, por el manejo. Entonces, nosotros como historiadores no tenemos, digamos, los permisos técnicos para restaurar. Esa es la palabra que había olvidado hace un momento. Nosotros no podemos restaurar. Eso solo lo puede hacer un técnico restaurador, preparado
exprofeso para esta tarea. Entonces, aquí entra una parte burocrática. Desafortunadamente, el archivo histórico del H Congreso del Estado de Sinaloa en su momento se inundó, eso es bien conocido por todos, y ellos tuvieron que solicitar en México a un técnico especialista para que les ayudara en este complejo problema que se les vino con la inundación de su archivo. Y fue de ahí que nosotros pudimos aprovechar esta ocasión para establecer un convenio de trabajo con la Junta Directiva del H Congreso del Estado de Sinaloa, solicitándoles, en este caso, que nos facilitara a su técnico restaurador, Arturo Aguirre Vilchis, que ya es bastante conocido en el ámbito académico y social cultural de Culiacán y de Sinaloa, puedo decirlo, por tantas tareas que ha venido desarrollando, aparte de la que lo tiene en el archivo histórico del Congreso del Estado. Entonces conseguimos este convenio para principalmente conseguir una capacitación técnica. Sin capacitación nosotros no podíamos continuar. O más bien sí pudimos haber continuado, pero hubiésemos cometido muchísimos más errores que los que pudimos haber cometido después de la capacitación. Entonces, el maestro Arturo Vilchis, muy participativo, nos recibió en sus oficinas, fue con nosotros a donde estaba el archivo y a las mismas oficinas de catedral para darnos todo lo que es el panorama de una capacitación y de lo que nosotros realmente necesitábamos para continuar con el proceso. Es decir, no solamente se trataba de ir, sacar los materiales, cambiarlos de caja, ponerles una etiqueta. Eso hubiese sido lo más sencillo para nosotros. Y posiblemente eso hubiésemos intentado hacer de no haber tenido una capacitación técnica para desarrollar el trabajo de una mejor forma. ¿Cuántas gentes formaron parte de este equipo que inició su capacitación y después continuó con todo el trabajo de reorganización del archivo de catedral? Bueno, iniciamos 3 y 4. Ha sido ahora sí que el recurso humano, como mencionaba hace un momento, pues no ha sido constante, ha sido por etapas. Cada quien ha participado en distintas etapas del proceso y en la capacitación estuvimos 3 y 4. Como más adelante iremos viendo, aquí Arturo quiso ir directamente a donde estaba ya el archivo, en donde íbamos a trabajar, para explicarnos la cuestión de la ventilación, la cuestión de la misma protección personal con la que debíamos contar, porque podíamos contraer bastantes enfermedades con el material que íbamos a trabajar. Entonces, desde ahí ya la capacitación empezaba a rendir frutos, porque nosotros posiblemente hubiésemos usado una mascarilla que realmente no nos hubiese protegido ni del polvo, porque ni del polvo protegen esas mascarillas que comúnmente se usan en la calle, no ahora, porque ahora por la pandemia sabemos que hay que utilizar otro tipo de mascarillas, pero regularmente usábamos una de esas que comprábamos en cualquier parte, pero que realmente no cumplía con el propósito. Aquí Arturo nos explicaba buena parte de los bichos, como le decíamos nosotros, que nos íbamos a posiblemente encontrar en los documentos. Entonces, después de esta capacitación que duró prácticamente una semana intensiva, tendríamos que pasar a lo que técnicamente se llama limpieza mecánica, que no es otra cosa más que hacer una limpieza manual de hoja por hoja, libro por libro, caja por caja, de todo el material. Aquí vamos a empezar a ver, me salté un poco esa parte porque implicó prácticamente 6 meses de espera, el hacer una enorme lista de insumos técnicos que se iban a requerir para el proceso.
en este caso de limpieza mecánica y otros procesos que más adelante podremos ver, que no eran nada baratos y que había que conseguirse únicamente o en la Ciudad de México y algunos incluso en Estados Unidos para poder desarrollar la tarea de la mejor manera. Entonces, aquí vamos a ver, todo son materiales especiales. Cerdas con material especial, algunos son de cabra, por ejemplo, para no dañar el material documental que se iba a limpiar. Por ejemplo, esta aspiradora Karcher que tenemos ahí, batallamos muchísimo para conseguirla porque necesitábamos con algunas especificaciones técnicas muy precisas que no generara humedad, tanta humedad que dañara el documento, por ejemplo, porque directamente aspiramos los documentos, a los que se les tenía que poner sobre de ellos una tela para no romperlos. Es decir, era un proceso técnico que pareciera, pues digamos, hasta divertido en algún punto, pero que significaba que estábamos trabajando no con cualquier tipo de material, sino con documentos de 200, 300 años de antigüedad que significan parte de nuestra memoria histórica. Claro. Entonces, eso representaba o representó, pues, un gran compromiso de nuestra parte y eso mejoró en cuanto a la asesoría que pudimos tener de Arturo. Aquí, por ejemplo, Brenda Milixes fue una de las que participó en esta etapa inicial, está aspirando los libros, que eran mucho más simples de aspirar que las hojas, por supuesto, que representaban un trabajo mucho más complejo. Entonces, aquí estamos viendo cómo se realizaba ese trabajo. Todo el mundo con batas, con googles, con cubrebocas, aún cuando ya estábamos en verano, les mencionaba, y pues aún cuando vemos de fondo un mini split allá, pues no lo teníamos prendido, ni ese abanico que básicamente nos hubiese complicado más el trabajo de haber estado encendido, ¿verdad? Sí. Porque las hojas saldrían volando y pues no, definitivamente era trabajar a temperatura y la temperatura no bajaba de 40 grados. Entonces, ese fue un poco la parte más pesada, pudiéramos decirlo, el clima que nos tocó en este momento. Es decir, lo que nosotros estábamos realizando técnicamente se llama estabilización, que como les pongo por ahí, no es otra cosa más que un proceso de limpieza de documentos que ya hemos estado viendo en las imágenes, cómo se dio este proceso de limpieza, en donde había que, por ejemplo, eliminar grapas, cintas adhesivas, clavos, incluso que se utilizaban antes para reemplazar lo que ahora utilizamos como clips, ¿no? Ya para los documentos más modernos, digamos del siglo XX, sí había clips oxidados, por supuesto, que hubo que retirar. Entonces, todo eso formó parte del proceso de estabilización. Técnicamente es como aprendimos que se llamaba lo que estábamos haciendo. Entonces, retiramos todo esto porque dañaba más a los documentos. Entonces, después de terminar de realizar este proceso de estabilización, continuamos con una siguiente etapa, el diagnóstico. ¿En qué condiciones se encontraba cada libro, cada foja y cada hoja? Otro trabajo muy minucioso también. Entonces, ¿cuál fue la ficha en la cual se registró el estado o la condición física de los materiales? Como podemos ver en esta imagen,
la ficha diagnóstico, como se le llama, implicaba la referencia de la caja, obligatoriamente, la referencia del libro o carpeta, que es lo que tuvimos que adaptar esta ficha a las condiciones del archivo. Solamente tenemos en el archivo carpetas y libros. Las fechas extremas que abarcaba cada carpeta o cada libro, al volumen que correspondía. Y ahora sí, cada quien tenía que revisar minuciosamente el material para poder describir las condiciones en las que se encontraba. El encuadernado, rupturas, humedad, contenía grapas, contenía cinta adhesiva, clips, es decir, lo que observara había que registrarse en esta ficha diagnóstico, tipo de portada, y ya lo que uno pudiera observar se incluía en la ficha. Es decir, había que tener conocimiento pleno de lo que, del estado en el que se encontraba el material. Entonces, aquí ya decidimos, para evitar un doble trabajo, hacerlo en papel, y decidimos mejor, pues cada quien trayendo su tablet, su laptop, registrar la ficha directamente en el formato en Word. De esa manera nos evitaríamos tener que vaciar la información al formato digital. Entonces, este es el proceso que se llevó a cabo. Entonces, todavía estábamos en ese proceso de registro. Si podemos ver al fondo, se ven unos papelitos amarillos, Sí. en donde ya empezábamos ahí a tratar del rompecabezas, armar las orillas del rompecabezas, que es lo más sencillo regularmente, ¿no? Empezar a ver cuáles iban a ser las fechas y los tipos de fondos a los cuales correspondía cada uno de las cajas y de los libros. Bueno, entonces terminamos bueno, aquí se puede observar en una de estas fichitas amarillas que dice terminado, ¿no? Sí, conforme iba apareciendo papelitos amarillos, nos íbamos alegrando más porque eso significaba que íbamos avanzando y que estábamos terminando una etapa realmente complicada y en un panorama de clima también muy, muy complicado. Entonces, todos queríamos ya acabar ese proceso para mudarnos a otro espacio que mientras nosotros estábamos en este edificio, en donde originalmente se encontraba el archivo, se estaba remodelando. Es decir, el ex rector se había encargado de remodelar el espacio en donde el archivo sería el centro de atención. Y lo vamos a ver más adelante, el trabajo quedó realmente, hay que señalarlo, muy, muy bien. Se tomaron las consideraciones técnicas que el mismo restaurador nos indicó, desde los tipos de materiales, desde la ordenación, desde el cuidado que había que tener con la luz solar, esto implicando que las ventanas no quedaran, o que el archivo no quedara posicionado cerca de ventanas para evitar que la luz solar dañara a los materiales que ya, como veremos más adelante, habíamos podido restablecer a una mejor condición. Entonces, aquí todavía seguíamos en las cajas, en las viejas cajas, con la misma rotulación, y aquí ya empezábamos a probar este tipo de caja que se encuentra a nuestra derecha, que pareciera una simple caja, pero no lo es. La caja de la izquierda es un cartón simple y la caja de la derecha no. La de la derecha tiene o contiene repelentes anti-insectos, por ejemplo. Sí. Mientras que la caja de la izquierda no. Ahí podían habitar arañas, que encontramos muchas arañas, por supuesto, con huevecillos y demás en las cajas. Eso no va a suceder en la caja de la derecha, porque ya viene
elaborada con químicos que repelen todo este tipo de insectos. Ya desde ahí, las referencias técnicas que pudimos obtener de la capacitación estaba rindiendo frutos, además de lo que anteriormente hemos podido observar. Es decir, empezamos a mudar ahí mismo los materiales a las nuevas cajas. Ujú. Y este es un poco el avance que logramos tener ya in situ de la mudanza de una caja dañada, maltratada, con condiciones que en su momento pues eran las que se podían utilizar. Ahora con la modernidad pues podemos utilizar cajas con condiciones químicas incluidas que en su momento pues no las había. En esta etapa del trabajo, Wilfrido, ¿ustedes siguieron conservando o observando la organización previa que se tenía de los ramos documentales, de matrimonios, bautizos, de fábrica, o ya estaban contemplando la posibilidad de la creación de otros nuevos etiquetas para esos documentos que decías que no entraban en ningún lugar, por ejemplo? Sí, aquí antes de mudar de caja, ya por supuesto no lo podíamos haber hecho sin haber considerado que ya no solamente era la parte colonial, por ejemplo. Sí. Ya se nos había solicitado que integráramos básicamente el doble del material con el que inicialmente habíamos trabajado. Uh-huh. Entonces, aquí ya tuvimos que haber repensado esa etiqueta y reordenado porque había cajas que solamente tenían un libro o dos y que pertenecían a la misma serie y que podían juntarse. Entonces, ya hubo un reajuste en el fichaje, Uh-huh. porque de origen había que, no sé, por algunos motivos, había un libro o dos en una caja, pero podíamos perfectamente integrarlos a otra que correspondía a la misma sección. Entonces ya ahí de entrada se ajustaban las fechas extremas que había que incluirle a la ficha. Sí. Entonces ya empezamos aquí a modificar y ajustar la ficha, además de solamente las cajas. Esta sería la nueva etiqueta, por ejemplo. Una etiqueta adhesiva que no dañaba el cartón con los químicos que ya hemos mencionado que contienen, es decir, y un diseño sobrio, creo sobrio, apostamos por un diseño sobrio y elegante para que además luciera el archivo en su nueva vitrina, como lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí esta es la nueva vitrina. Uh-huh. Una vitrina, como mencionaba, para resaltar y que ha despertado, voy a adelantar el comentario, la inquietud de otros padres que quieren reorganizar sus propios archivos. Hemos tenido un cierto impacto dentro de la Iglesia Católica, más bien de la diócesis de Culiacán, ¿no? Porque quieren atender sus propios archivos, que ya es una ventaja para quienes nos dedicamos a la historia eclesiástica y vamos y consultamos en esos archivos. Sí, sí, y que es bien importante, o sea, porque yo tuve la experiencia de consultar un archivo para hacer la reconstrucción de un proceso que implicó la restauración o como todos, bueno, algunos no lo saben, la iglesia de la parroquia del Rosario, la parroquia que fue construida en época colonial, fue trasladada en el siglo XX de un sitio a otro porque tenía el terreno minado. Y entonces la descripción de todo ese proceso yo la pude reconstruir gracias a que encontré un archivo muy bien organizado con toda la documentación que me lo permitió hacerlo. De otra manera nunca se hubiera podido recuperar esa historia. Esa es la gran importancia de conservar y preservar estos archivos.
Sí, entonces nosotros es lo que hemos estado buscando y nos sentimos muy alegres de que realmente no esperábamos una repercusión de esa magnitud, pero qué bueno que ha sido de esa forma. Ya ha sido un plus para nosotros el que los demás padres se interesen en sus propios archivos. Y si tenemos un poco más de tiempo, pudiéramos platicar algo fuera de lo que es este archivo y de lo que hemos intentado hacer, no tanto replicando el ejercicio, pero sí en alguna medida tratando de observar las condiciones en que se encuentran los otros archivos eclesiásticos. Bueno, continuando, aquí ya antes de mudarlos al estante, pues tuvimos que hacer el etiquetado. Aquí, como se puede observar, pues tuvimos el espacio bastante digno para trabajar, que de hecho esta área, aprovecho por lo que mencionaba al principio, es el área en donde se puede trabajar la consulta del archivo. Es decir, un área refrigerada, con sillas cómodas, con un espacio amplio, iluminado, lo que todo investigador sueña tener en un archivo para trabajar. Entonces, Sí. el panorama, al menos en el caso del archivo de catedral, ha empezado a cambiar bastante en positivo. Y aquí, antes pues ya de montar las cajas a la estantería, había que darles una sacudida porque habían trabajado algo de yeso por ahí, en algunos detalles que habían quedado pendientes y no queríamos montar las cajas sin haberles dado una limpieza con trapos de microfibra. No, es que el antes y después en este caso es impresionante, ¿eh? Sí, ¿no? Entonces, ha sido un esfuerzo, como lo mencionábamos en su momento con el padre José Francisco Rendón. Si no se juntan o se reúnen esfuerzos, esto trata de un esfuerzo de conjunto. De no haber sido así, el archivo seguiría no sé en qué condiciones. Posiblemente no lo pudiéramos ni consultar porque las condiciones no eran realmente las mejores para realizar una consulta o una investigación en forma. Entonces, realmente yo no llegué a hacer la suma de dineros porque no nos correspondía hacer eso. A nosotros nos correspondía realmente solo trabajar en la parte técnica y en la parte humana y ya nosotros nos encargamos de solicitarle al padre lo que necesitábamos, que no fue poco realmente lo que implicó en términos de inversión, pero que hubo el esfuerzo por realmente llevar a fin el proyecto, o al menos en la etapa en la que nos propusimos originalmente, llegó a buen puerto gracias a esa conjunción de esfuerzos. Sí. Y esa es la única forma de poder pensar en cómo podemos mejorar, como decía al principio, porque nos podemos quejar mucho y de eso sobra quejarse, que es válido, yo entiendo que es válido, pero si uno como implicado y como necesitado, quisiera decirlo en este punto, porque nosotros necesitamos de estas fuentes para trabajar, no hacemos nada, pues es muy sencillo cruzarse de brazos y no quisimos ver el vaso medio vacío, quisimos ver el vaso medio lleno y los resultados aquí los estamos observando, al menos uno de ellos, unos cuantos avances que no son menores, porque la parte más compleja, si lo anterior no ha sido complejo, es esta, la catalogación. Porque así como limpiamos hoja por hoja, libro por libro, carpeta por carpeta, ahora en un catálogo serio necesitamos hacer lo mismo. Hoja por foja, carpeta por carpeta, libro por libro, registrar el contenido de cada aspecto que se pueda encontrar en ellos. Sí, hacer la descripción, ¿no? De cada documento. Sí, porque hacer un inventario es sencillo, ya lo tenemos. Sí. Sabemos cuántas cajas tenemos, cuántos libros, cuáles son las fechas extremas,
Listo. Pero nosotros no nos conformamos con eso porque queremos realmente cerrar el círculo. Y cerrar el círculo, como mencionaba hace un momento, va a implicar una serie de años más, pero el proceso ya está en marcha. Les voy a mostrar 3 fichas de lo que empezamos a hacer para la catalogación, que tiene que ver con asociaciones y cofradías de funciones y trámites matrimoniales. Entonces, aquí tenemos 2 ejemplos de este ejercicio, de lo que nosotros empezamos a hacer sobre el registro para una catalogación detallada. En este caso, tiene que ver con la sección disciplinar, específicamente con asociaciones y cofradías. El número de caja, las fechas extremas, en este caso del libro, el volumen del cual estamos extrayendo la información, ¿qué tipo de registro tenemos aquí? Pues una reunión de una asociación, por supuesto, como se indica en el encabezado de la sección, que es una archicofradía guadalupana. Es decir, asociaciones principalmente de mujeres, aunque había de hombres y mujeres, que se encargaban de la vida laica en la Iglesia Católica. Es decir, de apoyar a la Iglesia con acciones de orden laico en beneficio de la Iglesia Católica. Y aquí nosotros podemos ver si quisiéramos reorganizar la vida de las cofradías y archicofradías en la diócesis de Culiacán, podemos ir al archivo de catedral, que ya se puede consultar, hay que decirlo, aun cuando estamos terminando un reglamento para uso interno y uso externo, se puede consultar. Entonces, si quisiéramos hacer un estudio ahora mismo sobre estas asociaciones y cofradías, pudiéramos ir ahí y solicitar, ahora sí que a vista, porque no hay un catálogo todavía, determinada caja en donde ya se registra la fecha de lo extrema que contiene la caja, es decir, el libro de 1930 hasta 1938, digamos, por poner un ejemplo, están en la caja 10. Entonces, ahí podemos consultar. Nosotros quisimos registrar incluso hasta quién era el padre en ese momento. En este caso tiene que ver con quién era la presidenta, quién era el secretario, y aquí ya incluimos en unas breves, de manera muy breve, el estado en el que se encuentra el documento o el expediente o el libro, para que el usuario sea consciente del escenario físico que va a encontrarse al consultar o al revisar el material y pueda darle el mejor uso posible. Tenemos una ficha a la derecha que tiene que ver con matrimonios, que por ejemplo, nosotros en el ámbito historiográfico no tenemos ahora sí que estudios demográficos sólidos. Y para ello los archivos eclesiásticos son fundamentales, porque eran quienes registraban todo lo que es un sacramento, los sacramentos, nacimientos, bautizos, defunciones, matrimonios, perdón, defunciones. Es decir, tenemos una enorme cantidad de información con la cual podemos trabajar desde la perspectiva, desde el interés que nosotros querramos. Simplemente con las puras fichas pudiéramos hacer nosotros un estudio demográfico o una aproximación demográfica a la sociedad culiacanense de la época colonial, si quieren, o a la época de la primera mitad del siglo XX, si quisiéramos hacer una periodización histórica. Arbitraria, por supuesto. Ahora con la cuestión de las pandemias también podemos hacer estudios de la mortandad de la época, y ahí podemos observar en las defunciones, en los entierros, de qué falleció el difunto o la difunta, si por alguna enfermedad, etc. Entonces, son documentos muy ricos
en información. Y aquí tenemos, por ejemplo, una de funciones. De 1746 a 1950 abarca la carpeta. Y la fecha de fallecimiento es el 9 de agosto de 1746. ¿Quién murió? Joseph. Y aquí podemos observar la calidad sociorracial que le asignaba la Iglesia Católica, en este caso a Joseph, mulato libre. Sirviente de don Tomás Cabanillas. Tipo de cruz, es decir, había, dependiendo el nivel de riqueza y de pobreza, uno podía ser enterrado con pompa o sin pompa. Eso dependería de... O tan miserablemente como Joseph, que no tiene ni cruz, ¿no? O sea, Sí. realmente la iglesia le otorgó seguramente el terreno para ser enterrado. Entonces, nos dice ahí, se le administraron los sacramentos de la penitencia, viático y extrema unción. No testó por no tener que. Confirmado, era pobrísimo, tanto que no tenía ni... Porque antes hasta los calzones se heredaban, hay que señalarlo, aunque pareciera chusco. Dentro de los testamentos suele uno encontrar cosas muy, hasta podemos considerarlas divertidas, ¿no? Sí. Hasta calzones de manta, libros. No tenía ni en qué caerse muertos. Sí. No, este mulato libre, bueno, y ya es mucho que fuera mulato libre, porque era sirviente en ese momento de don Tomás Cabanillas. Rayaba un poco en lo que podemos llamar ahora la esclavitud, ¿no? Eran realmente dependientes en ese extremo de los amos, como les decían. Tenemos la firma del presbítero del momento y el estado en que se encuentra este documento, roto y manchado en las orillas. Es decir, el realizar una ficha de este nivel implicó a quien la realizó, que en este caso fue Benítez Cárcega, una lectura minuciosa del material y una lectura minuciosa que implicaba conocimiento de paleografía. Sí, es que es un trabajo que la verdad merece ser reconocido, porque implica muchos aspectos y detrás de esto hay meses de esfuerzos de un equipo y también de una persona que se mantiene en la idea de llevar a cabo el proyecto y concretarlo, ¿no? Hasta este momento de esta ficha implicó 2 años de trabajo. Sí. Para tener esta ficha debieron haber transcurrido 2 años de trabajo. Sí. Entonces, ese es el esfuerzo que no se ve en la ficha, pero que está detrás de ella. Entonces, sí, claro. Y que pues estamos ahorita en un momento de pausa, pero por fortuna creo que a partir de febrero vamos a poder continuar con el fichaje para la catalogación, y realmente hemos querido avanzar no lo mencioné, pero hemos querido avanzar en estos 3 rubros porque de un total de cajas, que son 77, y 431 volúmenes, y ahí tenemos las fechas extremas que mencionábamos, la mayor cantidad de ellas tienen que ver con, como lo vamos a ver aquí adelante, con una cuestión de información matrimonial. 176 volúmenes tienen que ver con información matrimonial. Y realmente, por una decisión arbitraria, personal, debo asumirlo, propuse que iniciáramos por variables en donde las cajas fueran menos. Aunque bautizos, por ejemplo, tiene que ser la segunda, en donde tiene mayor volumen, mayor cajas. Entonces, dijimos, para agarrar un poco de aire, vamos empezando por un
por un ejercicio de fichaje que no nos asfixie al no ver concluido en un corto tiempo el fichaje de lo que tiene que ver con la información matrimonial, porque son 176 volúmenes, 37 cajas. Sí. Nos hubiésemos sentido asfixiados como cuando uno dice, no siento que avanzo. Sí. Entonces, acá es más probable que en un corto tiempo podamos concluir lo que tiene que ver con defunciones, lo que tiene que ver con asociaciones y demás. Entonces, por ese motivo fue que iniciamos con estos tres ejes a los que había que sumar la intención de sacar 2 libros en donde no fueran solamente fichas, sino más bien estudios que ya reflejaran la información que contienen los documentos registrados en, asociaciones y cofradías, en casamientos y demás. En el caso particular de Benítez Cárcega, que ella está por concluir su tesis de maestría sobre la niñez en la época colonial, aprovechó la ocasión para hacer un doble trabajo, en donde ya registraba la ficha, pero además realizaba su búsqueda de información para concluir la tesis de maestría. Entonces, hemos ido trabajando en paralelo algunas cuestiones y desafortunadamente la idea de los 2 libros pues quedó realmente estancada porque ya hubo una coyuntura, una transición en donde el padre José Francisco Rendón Guzmán fue relevado por el nuevo rector, Obed Francisco Valenzuela, quien hay que señalarlo, también ha sido muy receptivo con el proyecto que le heredó el padre José Francisco, y tanto así que, como les mencionaba, a partir de febrero vamos a poder retomar la catalogación para continuar con este proyecto archivístico que a todos nos beneficia en realidad. Como mencionaba, no quise dejar de enlistar a quienes de una forma o de otra y en algún punto o en otro ha venido trabajando en el proyecto desde la parte administrativa, desde la parte técnica, desde la parte asociativa, desde estar in situ en el trabajo con los documentos. Son todas estas personas las que han estado participando. En este caso, Jesús Antonio Medina Torres fue el primer enlace para contactarnos, originalmente al doctor Samuel Ojeda Gastelum y a un servidor, aunque por cuestiones de salud el doctor Samuel Ojeda pues no ha podido estar tan de cerca como lo hemos estado nosotros con el proceso que hemos estado desarrollando. Y a partir de ahí, como se mencionó, el maestro Arturo Aguirre Vilchis nos ha asesorado en todo lo que tiene que ver con la cuestión técnica, a quien siempre le hemos agradecido mucho por el trabajo que originalmente lo comprometió un convenio, pero que más allá del convenio, él de la mejor forma siempre ha estado dispuesto a resolver cualquier duda o cualquier aspecto que nosotros hayamos, perdón, necesitado resolver sobre el archivo. Brenda Milixa, Alejandro Vidaca y la doctora María de los Ángeles estuvieron desde el origen del proyecto, en la asesoría, en la cuestión técnica, aunque ya en la etapa final, los 3 antes mencionados, pues ya no pudieron acompañarlos por cuestiones de orden laboral y personal, quedando al final en el proceso la maestra Benítez Cárcega y una alumna de licenciatura egresada, Julissa Naya Urias, que actualmente ambas siguen interesadas en continuar con el proyecto. Vamos a ver a partir de febrero cómo nos podemos organizar e integrar más personal que nos ayude, porque el trabajo de por sí es lento, Sí. se requiere de recurso humano para avanzar en una mejor forma Claro. en este proceso.
Y pues aquí cerraría lo que toca al archivo de catedral. No sé si quieran. Sí, yo solamente hacerte una pregunta. Bueno, felicitarlos por todo este trabajo que me parece que es un trabajo estupendo y que debe de ser replicado. En esa misma idea, ¿tú crees que haya otras parroquias, bueno, que ya manifestaron el interés porque sus propios archivos sean reorganizados? ¿Ves tú con las condiciones concretas para que esto pueda ser posible? Por ejemplo, otra parroquia tan antigua, o quizá no tan antigua como la de Catedral, es la del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Seguramente que también ellos tienen un archivo, no sé si, ni siquiera sé en qué condiciones esté. Eh, eh, Creo que el padre que actualmente está allí es una gente interesada y bastante inquieta. A lo mejor también podría hacerse algo de trabajo parecido a este, ¿no? En ese otro archivo. Sí, en realidad, antes de este proyecto de catedral, yo estuve yendo 4 años continuamente a Mocorito. Cada sábado iba a Mocorito Sí, en camión, en un trabajo realmente solitario. Bueno, me llevaba mi esposa, ¿no? Que era mi auxiliar en ese trabajo, pero realmente se trataba de un proyecto individual, personal, en donde la idea, en este caso mía, era digitalizar el archivo, que es de los más ricos que hay en el estado, de los parroquiales, que está en buenas condiciones, pero que sí realmente requiere de una renovación, por ejemplo, de las cajas. Sí implica, tiene algunos errores en el etiquetado, que al estar revisando libro por libro, carpeta por carpeta, uno puede observar y merecería realmente un esfuerzo similar al de catedral, eh, prácticamente con una cámara semiprofesional y otra profesional, logré, o más bien logramos, porque mi esposa me ayudaba, a, a registrar más o menos como un 65% del archivo, pero que con el tiempo y con la experiencia pude notar que realmente no todo el registro que realicé quedó bien en principio, y en segundo lugar, no pudiera publicarse, por ejemplo, colgarse en línea para su consulta. Pero la experiencia que nos deja el archivo de catedral, la asesoría técnica del técnico restaurador Arturo Vilchis y demás cuestiones que uno va aprendiendo en el camino, pues yo creo que sería uno de los candidatos, de los archivos candidatos a desarrollar o a replicar este tipo de trabajo. Aun cuando es un archivo chico, se puede decir, o pequeño en cajas, porque no rebasa las 50 cajas, pero la información es muy importante. Ya después del archivo de catedral, que algunos padres empezaron a conocer por fotografías el archivo de Culiacán, de catedral, surgió el interés en Ahome, bueno, en Mochis, en la ciudad de Mochis, que ahí ya se está trabajando, de hecho, y creo que en un ritmo bastante importante, porque tampoco es muy grande el archivo, por lo que me han mencionado. Se replicó prácticamente el mismo tipo de caja, el mismo tipo de etiqueta o de diseño al menos. Lo puedo mencionar porque a mí me han consultado. He sido básicamente asesor de alguna forma de ese proyecto para ciertas cosas que nosotros ya hicimos acá en Culiacán, e incluso parte del equipo que trabajamos en Catedral, en este caso Brenda Milixa, Benítez Cárcega, Julisa Naya, por ser ahí cerca de Sinaloa de Leiva, fuimos al archivo de ahí de Sinaloa de Leiva, de la iglesia,
porque el padre también estuvo interesado en que realizáramos un ejercicio ahí, un trabajo con ese archivo, primero de valoración, y que fue lo que hicimos en 2 visitas. Valoramos el estado físico del archivo, que no es el mejor, por supuesto, porque extrañamente la mayor cantidad de información corresponde al siglo XIX, cuando se trata de una iglesia que todo mundo conocemos, más quienes trabajan jesuitas, pues que fue el bastión jesuita en Sinaloa, y no hay archivo o registro en el archivo de la, digamos, de la época temprana de la compañía ahí en, ese, en esa iglesia. Entonces fue lo primero que nos extrañó, encontrar que no había mucho material del periodo colonial, más bien el mínimo, y que la mayor parte corresponde al siglo XIX, y quienes conocen los materiales del siglo XIX saben que prácticamente son confeti. ¿Por qué? Porque el papel era malísimo, y aparte tenemos un estado con muchísima humedad, y eso afecta directamente el papel por la humedad, y el calor se quiebra muy fácilmente. Entonces, nuestra impresión general de ese archivo se lo expresamos al padre, que también ya lo rotaron, ya no está ahí, y la pandemia se vino y ya no nos permitió a nosotros trabajar más en ese archivo. Le expresamos pues una evaluación en donde la fuente no se podía digitalizar, porque él insistía en digitalizar el archivo, pero las condiciones físicas de gran parte del material no permiten ni siquiera una limpieza técnica. Por ejemplo, no soportaría pasarle la aspiradora a buena parte del material que ahí se encuentra, a otra sí, pero es la menos. Entonces, el panorama de ese archivo pues no es el mejor, a diferencia, como mencionaba, del de Mocorito, que ese tiene unas condiciones muy buenas, y que, en mi opinión, por no conocer el del Rosario, que ese es un archivo que a mí me interesaría muchísimo conocer, Sí. posiblemente sean de los candidatos idóneos salvo que yo no conozco tampoco el del santuario, porque en alguna ocasión quisimos conocerlo, pero no, muy diplomáticamente nos dijeron que no había archivo. Cuando sabemos que sí hay archivo, pero pues cuando nos dicen que no hay, pues no hay. Entonces, eso ya hace algunos años atrás, así que no sé, hay que estar en constante contacto con los padres encargados de las parroquias, porque cada uno tiene su pensamiento al respecto de los archivos, y afortunadamente en los últimos años ha habido una renovación en esa idea de abrir los archivos a la sociedad. No todos, pero sí buena parte de los padres nos han ofrecido esa apertura a los archivos, y el ejemplo de Catedral creo que es la cereza del pastel en este sentido, en donde hubo una intención originada a partir de ellos mismos, un financiamiento que no ha sido poco, que también ellos consiguieron con particulares el apoyo para que realizáramos nosotros la tarea de la mejor forma posible. Entonces, pero sería muy interesante, Carlos, poder conocer ese archivo del Sí, santuario, porque tiene su propia historia. Entonces, sí, esperemos que en algún momento lo podamos conocer directamente. por supuesto. Pues felicitarlos por todo este trabajo. También invitarte a que nos hables justo de este proyecto que están llevando a cabo para dar a conocer fuentes para el estudio de la religión y las religiosidades en Sinaloa. ¿Cómo va eso, Wilfrido? Sí, bueno, este es un proyecto que ya tiene algunos 5 años cocinándose, como decimos coloquialmente, pero que no había encontrado, en principio, digamos, concretarse lo que tenía que ser el objetivo del proyecto general.
Entonces fue transitando de una idea a otra hasta que finalmente terminó por plantearse una idea general, que en principio, quisiera mencionarlo, atendía única y exclusivamente a lo que es la Iglesia Católica y la religiosidad católica. Pero entendiendo que no solamente somos católicos, dicen, yo no sé si seré católico o no, sé que estoy bautizado y demás, pero habría que consultarle, y esto lo tomo como un ejemplo para consultarle a la sociedad hasta qué punto el catolicismo realmente es el dominante en Sinaloa, en el sinaloense. Sí. Esas son las primeras inquietudes que empezaron a surgir para poder proyectar, ahora sí que una idea en concreto y un proyecto que integrara más allá de lo que es el catolicismo. En efecto, los censos nos indican que la mayor población de Sinaloa es católica, pero ¿y la demás? ¿Y por qué Sinaloa? Regularmente los estudios los que se hacen aquí por nosotros, los académicos, tienen que ver con el noroeste, con Sonora y Sinaloa, y el mayor énfasis queda en Sonora regularmente. Entonces, a mí me preocupa la historiografía sinaloense. Ese es un punto de partida. Nuestra historiografía sinaloense no es muy variada, desafortunadamente. Se ha concentrado en temáticas muy concretas y en muchas de ellas ni siquiera ha evolucionado en su estudio. Entonces me puse a cavilar sobre este asunto de la religión, de las religiones y las religiosidades, porque son múltiples, no solamente es una, y pues nos decidimos a elaborar un proyecto e invitar a personas que pudieran colaborar en este proyecto. Pero alguien me preguntaba, oye, pero esto es muy del siglo XIX. Publicar documentos en el siglo XIX fue muy importante porque había que reconstruir esta historia nacional, esta historia patria que nos enseñaron por muchos años a partir de fuentes, en donde se suponía que en la fuente se encontraba la verdad, en los documentos principalmente. Entonces, mi respuesta fue, bueno, en efecto, pareciera un proyecto del siglo XIX, pero no es un proyecto del siglo antepasado. Es un proyecto actual que tiene implicaciones actuales y necesidades vigentes. ¿Qué quiero decir con necesidades vigentes? Esto tiene que ver con que en la historiografía sinaloense, si buscamos estudios académicos sobre las religiones, no solamente sobre el catolicismo, sobre las religiones y las religiosidades, no vamos a encontrar mucho. Y eso lo podemos observar cuando los estudiantes de licenciatura o de posgrado en historia intentan acercarse a estas temáticas. Lo primero que tienen que hacer es eso, un barrido historiográfico o una evaluación historiográfica, un estado del arte, que también le llaman, para conocer hasta dónde se ha progresado o se ha atendido la temática relacionada con la Iglesia Católica o con cualquier otra religión y con sus prácticas. Entonces, esa es una primera cuestión. Yo quise plantear 3 justificaciones de por qué publicar documentos históricos relacionados con la temática que ya se ha referido. Primero, por la necesidad de articular la dinámica de investigación académica local al desarrollo favorable que ha mostrado recientemente la historiografía sobre la materia en México y en Iberoamérica. Aquí ya hay una implicación importante. No solamente es la temática, sino también es buscar que nuestra historiografía no sea casera, que salga de su burbuja y se vincule a procesos muy similares que se viven en otras regiones del país
y de América Latina o de Iberoamérica. La segunda cuestión, por la posibilidad de consultar de manera presencial y remota numerosos repositorios y fondos documentales, hemerográficos, fotográficos, pinacotecas, panteones, entre otros que nos permiten registrar la pluralidad religiosa que nos interesa documentar, o registrar más bien, documentar es erróneo, registrar, porque documentar nos restringe solamente al documento. Y aquí podemos ver que nos interesa no solamente el documento, sino también la fotografía, la arquitectura religiosa y todo lo que tenga que ver con las religiones y las prácticas que de ellas se derivan. Y la tercera justificante es por el interés de divulgar el conocimiento histórico más allá de los exclusivos sectores académicos, aprovechando las bondades del formato digital. Esto tiene que ver con que no es un proyecto exclusivo para académicos, aunque tiene que ver con académicos. La idea es acercar a un público más amplio, a un público, digamos, no conocedor de la temática, para que se vaya, por ejemplo, uno de los trabajos que se van a considerar en el primer volumen tiene que ver con la postura de la Iglesia Católica con respecto a si Malverde es o no un santo. Cuando de origen pareciera una cuestión que a nadie le interesaría fuera del ámbito académico, tiene una cierta, digamos, cuestión morbosa, ¿no? Este material, que tiene que ver con un personaje ampliamente conocido en el escenario culichi y sinaloense, ¿no? Incluso ya rebasa fronteras. Entonces, nosotros queremos verlo por el lado histórico y mostrar en este caso, o en esta oportunidad, un documento que tiene que ver con la postura de la Iglesia Católica culiacanense respecto de este personaje, Malverde. Entonces, ¿qué otra temática se aborda en este primer volumen? Tiene que ver, por ejemplo, con el momento en que se divide la diócesis de Sonora y Sinaloa. Todo el embrollo político de la época ahí queda registrado en esta transcripción porque tiene que ver con transcripción literal de documentos o de fuentes analizadas para reflejar de la forma que sea posible este vínculo entre religiones y sociedad, sea en el ámbito cultural, sea en el ámbito económico, sea en el ámbito político, en cualquier ámbito que sea posible registrar ese vínculo, es bienvenido a este tipo de proyecto. Entonces, ahí tenemos ya tres elementos que justifican, o al menos que buscan justificar el porqué de publicar documentos relacionados con esta temática. La propuesta, ya aquí para decirlo más claramente, gira en torno a las religiones arraigadas en la sociedad sinaloense, reconocibles en un marco temporal vasto, porque el proyecto abarca desde la época prehispánica hasta la época del COVID ahora. Es decir, puede ser de cualquier temporalidad. Incluso, actualmente, sería muy interesante poder incluir entrevistas orales sobre la percepción de las personas que se entrevisten con respecto a cómo ha vivido la pandemia. Pudiera ser en términos de religión y de religiosidad. Si hiciéramos una encuesta, pudiera ser interesante esto, me viene a la cabeza, una encuesta si le reza a algún santo o alguna virgen, por ejemplo. O de plano no le reza a nadie. Sí. Entonces,
Yo siempre he dicho, los psicólogos, los antropólogos, los etnólogos y los historiadores al final tenemos mucho material con esta temática solamente aquí en Culiacán. Entonces, ¿hasta dónde? No se trata de medir, bueno, como historiadores no nos interesa medir, sino analizar, en este caso, cómo ha permeado, hasta dónde ha permeado, cómo ha permeado y cómo se refleja esta religiosidad. Entonces, con el propósito de consignar toda aquella acción que los individuos hayan hecho movidos por la fe de cualquier creencia o religión, que los inclinaron a expresarse como parte de una visión religiosa personal, cada una de las ideologías que han regido sus doctrinas e institucionalidad. Y con esto último es muy interesante que un alumno de maestría finalmente pudo conseguir lo que para mí siempre era como un fantasma parado ahí. Soy malísimo con el nombre de la calle, pero es una iglesia bautista que tiene en su portada la fecha de 1928, creo, o 29, pero que yo pensé que no funcionaba. Es la que está por la Juan Carrasco. Exactamente, entonces tiene su archivo. Sí. Para buena fortuna de este alumno, yo le dije, oye, ¿por qué no vas ahí y preguntas? O de mitoteros como somos los historiadores, y consiguió primero sacarme de la duda en lo personal de que sí funciona la iglesia. Sí, sí, sí. Aun cuando pareciera que está clausurada, ¿no? Sí, yo nunca la he visto abierta, ¿eh? No sé, Gerardo, si alguna vez. No, pero sí sé cuál es mucha gente la conocemos, pero hemos pasado y jamás la hemos visto abierta. Sí. Bueno, funciona. Yo por eso pensaba que era un fantasma, porque me llamaba la atención por la fecha y el contexto que tiene que ver entre la política y la iglesia de la fecha. Sí. Entonces, un contexto convulso, una relación bastante compleja, ¿no? Este proyecto, sí, claro, este proyecto que es muy interesante porque pondrá a la disposición de los historiadores fuentes hemerográficas, arquitectónicas, archivísticas, para diferentes investigaciones. ¿Están ustedes pensando en cuál sería el soporte, pues, para que toda esta... ¿Dónde van a colocar a la disposición del usuario toda esta información? ¿Tienen pensado ya cómo hacerlo? Bueno, pues esta propuesta es la que hemos llevado ahí con ustedes, Carlos, al Colegio de Sinaloa. Sí lo sé, pero me gustaría que se lo explicaras al público. Entonces, cuando yo mencionaba hace un momento las bondades de lo digital, porque un proyecto como estos implica una fuerte inversión en términos editoriales, al tener en su intención incluir mucha fotografía, por ejemplo. Queremos hacerlo visual, pero además la fotografía en sí misma es una fuente, es un registro de la religiosidad. Por ejemplo, una de las participaciones en este proyecto tiene que ver con la arquitectura religiosa, es decir, con los panteones. Sí. Y los simbolismos arquitectónicos, masones, por ejemplo, y demás, que pueden registrarse en la arquitectura, pero que para el proyecto pues tienen que hacerse a través de la fotografía. Sí. Entonces ya desde de entrada, eso en una cuestión editorial impresa es muy costosa, que en realidad nosotros no pudiéramos solventar. Claro. Sí, entonces, en ese sentido, conviene informar al público que nos ve y nos escucha ahora que el Colegio de Sinaloa colaborará con este grupo de académicos que tú presides para hacer viable este proyecto, ¿no? No solo ayudarles en la parte de diagramar toda la información para poderla ofrecer al público, al usuario, sino también hospedarla en la misma página del colegio. Estamos reestructurando la página del colegio y eso nos permite, y estamos con servidores con mayor capacidad, permitirá hacer viable este proyecto, afortunadamente.
Sí, nosotros aprovechando digamos, este panorama, nos hemos acercado al Colegio de Sinaloa, quienes, debo reconocerlo públicamente, siempre ha sido receptivo a los proyectos que hemos acercado y en los cuales hemos podido colaborar. De ahí mi agradecimiento público al Colegio de Sinaloa y pues particularmente a ti, Carlos, que ha sido el puente entre las ideas y la concreción en buena parte de Sí, ellos y este proyecto pues es justamente esto último que acabo de claro, señalar. Has fungido como puente y hay que reconocerlo y agradecerlo también, porque de otra forma sería imposible llevar a cabo este proyecto, porque además no se trata de un solo volumen, se trata de una colección. sí, Entonces ya ha generado cierto interés en los académicos, que debo mencionarlo, también se invitó a cronistas, pero la recepción posiblemente no ha sido la misma entre los académicos y los cronistas, pero habrá tiempo de incluirles en otros volúmenes, porque son voces también que perfectamente pueden referirnos a cuestiones relacionadas con el tema. Y la pregunta obligada es, ¿por qué la religiosidad o la dimensión religiosa? Y este interés descansa en dos justificaciones muy puntuales. El reconocimiento a la gran influencia que han adquirido las religiones en las distintas sociedades a lo largo del tiempo. Eso desde el periodo prehispánico ya tenemos un ejemplo muy puntual. Y si queremos buscar otro más cercano a ese momento, pues tenemos la hibridación cultural que generó la llegada de la Compañía de Jesús y lo que en términos de religión y de religiosidad implicó. Y podemos venirnos más a la época contemporánea y situarnos nuevamente con este personaje, con Malverde, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de la religión y las religiosidades. La segunda justificante es por la marcada insuficiencia de estudios sobre la materia en la historiografía local y regional. Que es algo que ya había referido, pero es muy importante que este proyecto genere inquietudes de investigación, porque son fuentes que van a estar ahí registradas digitalmente, accesibles a todo público y que pueden generar interés académico, que en este caso es interesante o es importante para nosotros, que se den cuenta, en este caso, los alumnos de sociología, de historia, de psicología, de cualquier otra disciplina afín, que puedan ver que sí hay información, porque muchas veces pensamos no hay información. Así como pensábamos que esa iglesia no funcionaba, la sorpresa es que sí funciona, junto con otras tres, y que tiene un archivo riquísimo y que afortunadamente este alumno que va a participar en el proyecto con información referente a esa iglesia, nos muestra cómo llegan los primeros, digamos, personajes de Estados Unidos y de la frontera norte del país, aquí a Culiacán, a promover la religión bautista. Ya ahí tenemos que al menos podemos presentar no solamente el catolicismo, sino que podemos ya mostrar también la presencia de otras iglesias que podemos llamar, por simplificar solamente, no católicas. sí. Entonces, porque las hay. El problema es que no las conocemos, no las palpamos, pero en términos académicos podemos estudiarlas también. Y creo que merecen ser estudiadas también. Y algunas Entonces, son muy visibles, maestro. Por ejemplo, la iglesia mormona, ¿no? sí, justamente tenemos un exalumno de maestría mormón, de Mazatlán, creo que ahora radica aquí en Culiacán, y él justamente participa con la llegada de la iglesia mormona, le decimos nosotros, ¿no? Pero tiene su nombre oficial, que ahora se me escapa, a Mazatlán. Entonces, del arribo de esta iglesia a Mazatlán, él nos va a dejar registro en
en esta primera participación. Entonces, ya empezamos a notar que la invitación y la intención de esta invitación ha empezado también a surgir efecto en cuanto a mostrar no solo el catolicismo, sino otros ángulos de la religiosidad. Es decir, en plural, las religiosidades presentes en la sociedad sinaloense, actual e histórica. Entonces, es parte de lo que se busca con este proyecto. Entonces, vamos a buscar que en enero, febrero ya tengamos el material disponible para poder hacerlo público, debido a que la pandemia también nos ha afectado a varios en cuanto a los tiempos de entrega y situaciones que han retrasado a buena parte de los invitados a entregar sus participaciones. Entonces, es un proyecto que pudiéramos decir busca en principio retomar una línea de investigación histórica poco considerada, pero que además de lo académico tiene implicaciones de socialización o de divulgación histórica hacia un público no académico, que es a donde quisiéramos apuntar en un alto porcentaje. Sí. Porque la cuestión digital nos los va a facilitar, y por ello hemos solicitado a nuestros participantes que integren fotografía lo más posible, bueno, sin que fuera de una forma arbitraria. Tiene que estar justificada la integración de fotografías, pero demostrarle al lector no académico de dónde proviene esta información. Claro. Entonces, para al menos interesarlo en temas que parecieran ser tan cotidianos, pero tan olvidados que quedan en el baúl, y que nosotros hemos querido, pues, darle un cauce, un doble cauce, que es el académico y el de la divulgación socializada de la historia. Pues ha sido todo muy interesante. No sé si tengas algo más que agregar. Nos ha quedado claro las dos grandes áreas en las que han estado trabajando últimamente, que yo reconozco que han implicado un trabajo esforzado y muy meritorio. ¿Algo más que quisieras, no sé, Gerardo, tú preguntar a nuestro invitado de hoy? Bueno, primero que nada, felicitarlo a él y pues toda la gente que ha tenido la oportunidad de colaborar con el maestro Wilfrido Llanes en estos dos proyectos que están todavía, bueno, pues en proceso, porque, por ejemplo, con respecto a la estabilización y ordenación del archivo de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, bueno, pues la verdad es impresionante, ¿no? Del cómo lo encuentran a cómo termina el archivo y pues todo el proceso. Ahí se da uno cuenta de todo que no es nada más pasarle un trapo a las cosas y ya. Y como Sí. mucha gente de repente piensa, ¿no? Por ejemplo, y digo, haciendo una analogía quizá poco válida o inválida, si que usted quiere, maestro, uno ve la pequeña biblioteca que tiene uno en casa y uno cree que está acomodada y que está bien clasificada, ¿no? Y después de ver esto, se empiezan a preguntar, bueno, habría que considerar hacer otras cosas aquí, simplemente con los pocos libros o documentos que uno tiene. Pero sí, la verdad, impresionante, ¿no? Y ojalá las demás parroquias tuvieran la oportunidad y el presupuesto y las ganas de invitarlo a usted y a más personas a hacer este tipo de cosas, porque hay un pequeño detalle, que quizá nuestro público ya lo está pensando. Muchas veces la referencia histórica que podemos encontrar con mayor facilidad es precisamente la que se registró eclesiásticamente, porque en cuanto a la autoridad civil, muchas de esas cosas, muchos, por ejemplo, matrimonios, eso no se registraron, se perdieron, hubo cualquier cantidad de cuestiones políticas, bélicas inclusive,
que terminaron por desaparecer archivos que no nos permiten conocer el rompecabezas completo de nuestra historia. Y en la iglesia sí, muchas veces es el único referente que nos queda. Yo le decía el otro día al maestro Zazueta, yo cuando me casé hace ya casi 3 décadas, me pedían mi fe de bautismo. Pues imposible acordarme, ¿no? Por supuesto. Y luego aparte había sido en otra ciudad, y me decían, bueno, hay que ir a la otra ciudad y buscar en qué parroquia te... No, pues es que algo prácticamente imposible. Afortunadamente pude encontrar en los archivos de catedral mi constancia de confirmación, pero sí recuerdo que fue muy complicado encontrarla porque los libros estaban en muy mal estado. Estaban pues prácticamente destruidos, húmedos, con mucha renuencia, me prestaron algunos, más o menos considerando las fechas en las que podía haber sido aquel suceso personal. Y finalmente lo encontraron y a partir de eso me dieron el documento que yo necesitaba para concretar el trámite, ¿no? Entonces, pero esto, más allá de eso, va a facilitar mucho a mucha gente encontrar cosas hasta personales, como también, por supuesto, para los investigadores abre un capítulo estupendo de posibilidades de trabajar con muchísimos temas, ¿no? Y respecto a lo segundo, a mí me llama mucho la atención porque si bien yo no soy un académico, creo que sí, pues el vivir en la ciudad uno se empieza a dar cuenta que sí es cierto, algo que usted señalaba muy al principio, hasta qué punto realmente en Sinaloa predomina la religión católica. Es notorio que es la predominante, pero hay muchas otras. Yo recuerdo un episodio hace algunos, será unos 10, 15 años quizá, hubo una convocatoria de esta iglesia que ahora está en medio de una gran polémica que se llama la Iglesia de la Luz del Mundo, que tiene su sede en Guadalajara. Se convocó a un evento en el Parque Revolución, aquí en Culiacán, y me acuerdo haber pasado caminando y me llamó la atención la cantidad de gente que se reunió para ese evento específicamente de esa iglesia. Este, resaltaba que las damas traían un pañuelo rojo en la cabeza, y la cantidad de gente era bastante notoria. Yo no me esperaba ver tantas personas y me llamó la atención, pregunté de qué se trataba y ya me explicaron. Y bueno, seguí mi camino, pero nunca se me olvidó que era un grupo de personas muy numerosa, ¿no? Y que uno no pensaría que, bueno, si fuera en la ciudad sede, como mencioné en Guadalajara, pues sería normal, pero no en una ciudad como Culiacán, donde yo no sé si hay ni siquiera un templo, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que es creo el nombre oficial de la Iglesia Mormona, también hay muchos templos a lo largo de la ciudad y uno convive con muchísimas personas que tienen esa religión. Yo conozco varias familias de religión judía de muchas generaciones ya en Culiacán. Y que bueno, pues también cuenta, ¿no? Obviamente, y creo que es un estudio muy interesante este proyecto que usted plantea en la segunda parte de su conversación. Y pues no me queda nada más que felicitarlo, ¿no? Y seguramente como público, yo no soy ni historiador ni académico, pero pues me interesa la historia y creo que vamos a disfrutar mucho de poder ver esta historiografía ya en orden, ¿no? En gran medida. Sí, se me pasaba a comentar algo que ha sucedido, sí, ahora sí que sin querer queriendo. Una de las alumnas que participa con nosotros en el proyecto en Catedral, que a la vez está haciendo su tesis de licenciatura sobre el matrimonio mixto, que no es otra cosa más que alguien de religión católica con alguien no católico. Y ahí tenemos a los judíos muy presentes. Y la Iglesia Católica les demanda, en este caso a los judíos ortodoxos, algunos dicen, el registro. Ahí lo vamos a poder ver en el primer volumen de este proyecto. Le solicita que no, primeramente que se bautice católico y que a los hijos no los inculquen en la religión judía ortodoxa o de la que proveniera el contrayente o la contrayente. Regularmente eran los hombres los que provenían del extranjero y con una religión distinta a la católica,
y buscaban hacer vida aquí en Sinaloa. Entonces, ha sido curioso que dándole seguimiento a uno de esos casos, la alumna ha incluso llevado a la familia, creo que son griegos ellos, no recuerdo el apellido. ¿No es ficha que vimos de Jorge Chaprales? Sí, de ellos. Entonces, le han compartido una serie de fotografías que complementan la información archivística en donde realmente terminan por no cumplirse los estatutos eclesiásticos, pero que en lo privado ellos desarrollaron su vida a como quisieron desarrollarla, por supuesto, ¿no? Claro. Simplemente cumplieron con el requisito católico de contraer matrimonio, pero no haciendo o no acatando lo que la iglesia solicita en este caso, o solicitaba en este caso al contrayente, ¿no? Entonces, y la familia está muy contenta en conocer todos estos registros y están muy interesados en buscar más, ¿no? Entonces, ahí se abrió una veta familiar muy importante y han sido muy solidarios con esta alumna para mostrarle fotografías y demás que van a ser útiles ahora sí en su tesis de licenciatura. Muy interesante, por cierto, por ser una temática nunca antes considerada en la historiografía ni siquiera de Sinaloa, sino a nivel internacional. Son pocos los trabajos sobre esta temática, que es un poco lo que se busca, abrir la burbuja local hacia temáticas o vínculos temáticos de orden global. En este caso, con respecto al catolicismo y a la historia del matrimonio, que es bastante amplia la historiografía sobre el matrimonio. Entonces, esas son las cuestiones que planteamos y estas son las sorpresas que nos encontramos también. Entonces, muy contentos con el proceso, que esperemos pronto podamos hacerlo público para que se conozca y se difunda socialmente. Pues muchas gracias, Willy, por haber aceptado nuestra invitación. Nos ha quedado muy claro cuál es la importancia del archivo, no solo para los especialistas, no solo para los historiadores, sino también para el público en general, que puede incluso encontrar en ellos el material o el sustento para historias familiares. Te agradezco entonces tu participación y el que nos hayas dado noticias de estos dos importantes proyectos en el que tú has estado participando. Gerardo, si quieres agregar algo y terminar. Pues nada más reiterar mi felicitación y agradecer, por supuesto, a nombre de todos los que hacen posible esta producción, pues al maestro Wilfrido Llanes su participación, por supuesto, y recordarle a nuestro público que esto es una producción del Colegio de Sinaloa.